Buenos días, muchachos, bienvenidos. Ya empezamos en unos minuticos que se terminen de conectar. Tenemos exposiciones, ¿no? Los dos últimos grupos. Bueno, chicos, bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Tenemos las dos exposiciones. Hacemos llamada de lista. Vamos a hacer ahí como el resumen de lo que vamos ahí en nuestra, ya estamos en nuestra mitad de sesiones, estamos en la sesión 10. Entonces, como haciendo un resumencito de todo lo que hemos desarrollado y lo que hemos venido ahí trabajando. Entonces, sí, vamos a tener en cuenta eso, cómo lo vamos a desarrollar. ¿Cómo van con el router? Fernay fue el que se lo llevó, ¿cierto? ¿Quién fue el que se llevó el router? No me acuerdo. Sí, señor. Muy bien. Yo, profe, buen día, ¿cómo vamos? Buenos días, Neftali. ¿Y cómo le fue ya? ¿Cómo le ha ido con el Sí, router? no, pues ya he experimentado un poquito con él.
Ah, bueno, listo, listo, porque recuerda el jueves llevarlo para que nos expliques ahí y lo coja el otro grupo y la idea es ahí cómo explicar y mirar y creo que la idea es que jueves y viernes lo tenga y en la otra semana el otro. La idea es una práctica sencilla ahí. O sea, lo raro es lo que les decía que es cómo saber eso, conectarlo, buscar la IP, que básicamente eso uno lo logra averiguando el modelo y marca. Pero sí, básicamente es practicar y mirar. Y eso mismo que pues ya el jueves vamos a hablar de eso. eh, para los firewall, para los routers alámbricos, digamos que de cableado RJ45, es el mismo procedimiento. Obviamente la entrada, ya la configuración, pues ya uno tiene que planear muy bien qué es lo que se necesita, pero ya uno ya sabiendo entrar a esos dispositivos, pues ya, digamos que entre comillas ya los puede configurar. Listo. Pues voy a hacer llamada en lista, se va listando los grupos. Bueno, Ferney. Presente. Vale, Neftalí Caballero. Presente, profe. Juan David Castro. ¿Está Juan? Sí. Sebastián Gómez. Aquí estoy. Vale. Camilo Andrés Hernández. Presente, profe. Vale. Santiago Martínez. Sergio Andrés Moreno. Perdón, profe, presente, es que se me trabó el computador. Vale. Martínez. Vale. Listo, Santiago. Sergio Andrés Moreno. No está. Nicolás Patiño. Presente. No. Darwin Perdomo. Buenos días, profe. 10. Luz Adriana Ramírez. Carlos Nicolás Rojas. Presente, profe. Vale. Miguel Ángel Salazar. Presente. Vale. Adriana y Sergio. Listo, chicos. Vamos a hacer como el pequeño resumen mientras se organizan ahí los grupos de exposición. Básicamente ya vamos en la sesión 10, donde vamos a, pues básicamente como estos temas, esto es lo que vamos a empezar a ver apenas terminemos lo de las exposiciones, que son unas terminologías y unos tipos de conexión que se utilizan y todavía se utilizan. Entonces, como para ir como arrancando las sesiones finales de la mitad para allá. Hemos visto todo lo que es la parte de datos, desde la parte de protocolos y puertos, desde la parte práctica, toda esta carreta de como teoría que tenemos, que hemos visto. En la parte práctica lo hemos visto con lo que empezamos a ver ahí con lo de Nmap y pues no hemos esta cacharrelo de lo de Wireshark, pero es lo mismo. Digamos que entender cómo la entrega de paquetes desde los Hola, diferentes profe, medios de... buenos días. Ladri, ¿cómo vas? Desde los diferentes medios de transmisión y sobre todo desde el punto de vista de software, ¿sí?
incluyendo la importancia de los protocolos y puertos, que creo que es como la principal conclusión que se deben llevar de todo lo que hemos visto. Y desde la práctica esto nos afecta también en la parte de desarrollo, o sea, los que se quieran enfocar a la parte de redes, pues, o sea, aún más tienen que trabajarlo. Y si no les gusta mucho lo de redes, pero también lo de desarrollo, porque muchos ya hemos visto que muchos de los del desarrollo utilizan estos puertos. Ejemplos como el puerto 80, que es todo lo web, lo de la base de datos MySQL tiene su propio puerto y vimos que eso había 30 y pico mil de puertos que se pueden llegar a utilizar. Entonces, combinación entre software, protocolo y puerto, eso nos genera ahí unas combinaciones interesantes que van desde la parte de seguridad hasta la parte de desarrollo. Muchas aplicaciones utilizan esos puertos para crear áreas de administración, entonces por lo menos sí ya deben saber eso, que si saben de un puerto y ven el numerito, pues ya saben que, digamos que por ahí se puede llegar a trabajar. Entonces desde la parte práctica, eh, digamos que se trabajan a través de servicios cliente-servidor, muy parecido a lo que de pronto hicieron cuando vieron lo de Apache y el navegador, ¿sí? Que es el cliente, el servidor, entonces siempre tener en cuenta, digamos que eso es esa parte de conexión. Bueno, ya en lo de las exposiciones, bueno, empezamos a ver eso, lo de Nmap, que la idea es que lo sigan practicando. Y ya esta semana vamos a hacer lo del Wi-Fi, que es el que tiene Fernet, ya luego lo va a llevar, ahí ya nos va a explicar cómo, lo del modelo, todo eso ya, ahí Fernet nos va a explicar cómo fue que él logró configurar eso, y la idea es que el jueves y viernes lo tenga otro grupo, y la otra semana el otro grupo, y que se lo vayan rotando. Pues digamos que la práctica es sencilla, ya entre comillas, lo que les comentaba hace un segundo, el secreto es saber cómo uno se conecta al dispositivo, saber que tiene una IP, casi siempre es la misma, ¿sí? Que tiene un usuario y una contraseña por defecto, ¿sí? Que uno lo puede configurar y ahí es empezar a practicar ya y digamos que trabajar esos dispositivos. Y esa misma metodología sirve para rotadores, firewalls, para muchos dispositivos de ese tipo. Lo que nos lleva a que esos dispositivos ya tienen casi, entre comillas, hablando un tema ahí, como un internet de las cosas, porque tienen un firewall, o sea, un software ahí registrado, ¿sí? Pero el hub no tiene eso. Esa es la diferencia drástica entre el router y los hubs. Los hubs que de pronto todavía hay muchas empresas son netamente físicos y no tienen ningún sistema de configuración. Entonces simplemente el puerto uno entra, por el último se hace una cascada, pero los demás se conectan. Entonces, aunque la mayoría ya son de este tipo, parecido a esos Wi-Fi que se configura. Bueno, y entonces acá bueno, allá hablando de las exposiciones, recuerden que nuestra materia de teleinformática era como hablar de las aplicaciones y todos estos los puertos aplicaciones, y acá uno de los ejemplos en que siempre se hablan es del Internet, pero el Internet es muy grande, o sea, ya están saliendo muchas cosas y hacia allá digamos que va enfocado las exposiciones. En las primeras clases yo le decía que en una red, un software contable em, que esté en un servidor y que varios terminales tengan sus aplicaciones clientes y utiliza una contabilidad, también es una aplicación de teleinformática. Eso ya está exponenciado, digamos que es digamos que hacia el Internet, y por eso digamos que eran unos temas importantes, que era comprender más allá de las definiciones que la infraestructura cloud, ¿sí? Hay muchas, entonces ya vimos las principales y no son las únicas, hay muchísimas más. Hay empresas que se encargan de montar esa infraestructura, el mismo Oracle, que no lo mencionamos, pero también tiene una infraestructura de cloud. Entonces, ya es otro, dentro del mismo Internet ya está, digamos que otro nivel, va más allá ya. Básicamente es manejar una infraestructura muy robusta desde una página web, entre comillas, una aplicación web, porque ahí usted clona servidores, monta, sí, se crea aplicaciones, balanceos de carga, un poco de terminología que es básicamente, uno lo utiliza ya es para aplicaciones grandes. O sea, si yo voy a hacer una página web para, no sé, para un negocio local, Bogotá hasta Colombia,
si es solo web y es una página comercial, pues no ameritaría una infraestructura de este tipo, aunque se puede llegar a hacer, y por eso les digo, una práctica que ustedes pueden llegar a hacer es instalar un WordPress local en un hosting gratuito, en un cloud, para que vean cómo el proceso local, hosting convencional y hosting cloud, cómo cambia. Pero, ¿qué amerita ya cargar un software a la infraestructura? Muchas visitas o ya sean por temporadas, aplicaciones muy grandes, ¿sí? Archivos que manejan gran cantidad de archivos, ¿sí? Entonces ahí ya se puede empezar a entrar a esas infraestructuras. Ya vimos servicios raros como inteligencia artificial, hasta, no me acuerdo en cuál vimos que ya hoy estaban ofreciendo algo de computación cuántica y no sé qué. Entonces sí es importante que vayan llegando porque en determinado momento van a tener la oportunidad de un proyecto grande y sí digamos que también lo pueden llegar a trabajar. Esto sobre todo si les gusta mucho el desarrollo, sí es bueno que empiecen a manejar mucho esta infraestructura porque eh, básicamente estos temas que estamos viendo, sobre todo lo del cloud, es básicamente virtualizar todo lo que es hardware, todo lo que es la infraestructura de la red, exponenciar esa parte de servidores. Entonces, sí, la parte de desarrollo también va muy atada a eso, ¿sí? Si un día trabajan en una empresa muy grande y necesitan montar una infraestructura que para Colombia, en varias ciudades o Latinoamérica, algo así, por acá puede ser digamos que la solución. Dentro de ese tema, hablamos de un tema interesante que es los contenedores. Y había uno de los tantos que hay, que es el Docker, que no es más que algo parecido a las máquinas virtuales, ¿sí? Porque digamos que la diferencia entre una máquina virtual es que en una máquina virtual usted virtualiza el sistema operativo, ¿sí? Mientras que el Docker está virtualizando la aplicación como tal. Y yo creo que esa es como la principal conclusión que debemos sacar. Los dos ofrecen los mismos casi beneficios porque usted es como instalar dentro del Windows otros Windows y dañarlo y bajarlo, mejorarlo, tener aplicaciones. Por ejemplo, una de las utilidades que he visto en máquinas virtuales en Windows es tener un Windows viejo con una software contable de, viejo para algunas consultas. Sí, se puede llegar a hacer ese tipo de cosas. A nivel de Linux se utiliza para los hosting, muchos de los hosting que nosotros vemos son virtualizados. Usted compra se llaman VPS, Virtual Private Servers, donde usted puede arrancar, reiniciar su servidor como si fuera un hardware aparte, pero en realidad es una máquina virtual. Entonces eso, digamos que las máquinas virtuales se utilizan mucho. Lo de Docker es a nivel de aplicación. O sea, cuando usted instala una aplicación, tiene que instalar la base de datos, el PHP, la versión, y si no coincide, va a tener problemas. Entonces, acá ya se la venden entre comillas, bueno, esto sí la pueden vender, pero digamos que uno la descarga, así sea gratuita, pero ya toda configurada, con todas las versiones de software y todo ya. Entonces, digamos que es como una evolución ahí ya también del desarrollo. Tiene sus aplicaciones académicas y tiene sus aplicaciones prácticas, en el sentido que si está en ese contenedor, usted puede clonar la aplicación, sacar backups, hacer, em, digamos que análisis de rendimiento, de seguridad. Entonces, todo esto, digamos que está muy enlazado y son cosas nuevas que ya están en la actualidad y manejando. Entonces, todas esas tareitas allá tienen para, digamos, que se pongan digamos que a trabajar. Vamos a ver hoy en las exposiciones dos temas interesantes, que es el blockchain, que es como el corazón de lo que es las criptomonedas, aunque eso va más allá, sí, eso va más allá de las simples criptomonedas, aunque nació allá, es como parecido a lo que hemos hablado por allá, lo del peer-to-peer, de persona a persona, que que se hace para descargas de archivos, de otros servicios. Y eso inicialmente surgió como un software de intercambio de música MP3 con un software llamado Napster. Y ya después evolucionó a otro tipo de aplicaciones, los Ares de descarga y hasta algo parecido, una partecita pequeñita de ese Tor que vimos funciona, algo parecido a ese persona a persona, no porque no es que usted esté esperando todo lo que esté viendo ahí, obviamente, pero cierta parte de la triangulación que hacen sí se hace como persona a persona.
y hay mucho software que sigue, digamos que utilizando esa tecnología. Lo mismo pasa con el blockchain. El blockchain, digamos que con el Bitcoin y eso, es algo interesante ahí que surgió porque hasta ni está claro quién es el fundador de esto, que es muy extraño eso. Y el algoritmo y todo el motor que involucra eso, pues fue muy revolucionario. De esa misma razón es que vemos muchas otras monedas, ¿sí? Muchas monedas, pero básicamente son clones de ese mismo software, ¿sí? Unos ya tienen mejoras, eso, y entonces digamos que esa parte de criptomonedas es ahí. Pero eso tiene otras aplicaciones que la idea es ver eso. Y por último, vamos a hablar de los dichosos metaversos, que es como otra cosa ahí de moda que está, que vamos a analizar qué tan nueva es y si es moderna, si, o sea, moderno me refiero a novedoso, ¿sí? O qué es lo que involucra esa parte también desde la parte técnica, cómo lo veríamos, cómo empezaríamos a desarrollar toda esta parte y de pronto también analizar qué tipo de aplicaciones se pueden llegar a hacer. Entonces, digamos que ya con esto, digamos que el, hoy en la sesión 10, que básicamente estamos como haciendo ese primer cierre general de lo que, de algunas de las principales aplicaciones que podemos llegar a utilizar también para que las tengan en cuenta. En las sesiones, digamos que vamos a empezar a ver, unas definiciones, ahí vamos a seguir revisando lo de los tallercitos prácticas, ahí podemos, digamos que ahí ver acá, mire, lo de Wi-Fi, LAN, eso ahí está como lo de los routers. Hay unos temas sí que tenemos que mirar, por ejemplo, congestión en redes de datos, que sí nos toca echar como números que está muy relacionado con el tema cuando vimos cableados y llevarlo hasta la parte de Wi-Fi, cómo podemos verificar los límites de Wi-Fi y unos términos ahí que vamos a ir trabajando. Bueno, chicos, ¿preguntas hasta ahí? Bueno, ¿quién va a exponer lo de blockchain? ¿Quiénes son? Somos Nicolás Rojas, Nicolás Patiño y yo, profe. Los dos Nicolás y Fernández. Perfecto. Listo, chicos. Cuando quieran ya pueden compartir. Listo, profe, un segundito que se abriendo acá el Zoom en el compu ya. Tranquilos.
Bueno, buenos días. A nosotros nos tocó exponer sobre blockchain con mis compañeros Ferney y Nicolás Patiño. Bueno, la tabla de contenido trae la definición de blockchain, por qué es importante, cómo funciona blockchain, sus beneficios, características clave, cambios necesarios y tipos de blockchain. Bueno, primero, ¿qué es la definición de blockchain? Blockchain es un tipo de registros distribuido para mantener un registro permanente y a prueba de manipulaciones de datos transaccionales. Una cadena de bloques o blockchain funciona como una base de datos descentralizada que es administrada por computadores pertenecientes a una red de punto a punto o peer-to-peer. Cada uno de los equipos de cómputo de la red distribuida mantiene una copia del libro de registros para evitar un único punto de fallo. Y todas las copias se actualizan y validan simultáneamente. En el pasado, las cadenas de bloques se asociaban comúnmente con monedas digitales y a Bitcoin en particular. Hoy en día, las aplicaciones de blockchain se están explorando en muchas industrias como una forma segura y rentable de crear y administrar una base de datos distribuida y mantener registros para transacciones digitales de todo tipo. ¿Por qué es importante? Los negocios funcionan con información. Cuanto más rápido la obtienen y más exacta es, mejor. Blockchain es ideal para obtener esta información, puesto que proporciona datos inmediatos, compartidos y completamente transparentes, almacenados en un libro mayor distribuido, inalterable, al que únicamente los miembros autorizados tienen acceso. Una red de blockchain puede hacer un seguimiento de pedidos, pagos, cuentas, detalles de producción y mucho más. Además, debido a que los usuarios comparten una única fuente fidedigna de información, puede ver todos los detalles de una transacción de principio a fin, lo que le permite generar mayor confianza y eficiencia, además de obtener más oportunidades. Menor riesgo operativo. Al ser un proceso descentralizado e incorruptible, blockchain reduce los riesgos operacionales de las empresas. Asimismo, las soluciones de depuración son hechas en tiempo real, sin riesgos a errores, gracias a los contratos inteligentes que permiten programar y codificar las transacciones. ¿Cómo funciona el blockchain? Blockchain permite la transferencia de datos digitales con una codificación muy sofisticada y de una manera segura. Sería como el libro de asientos y contabilidad de una empresa en donde se registran todas las entradas y salidas de dinero, pero en este caso se trata de acontecimientos digitales. Cada transferencia no requiere un intermediario centralizado que identifique y certifique la información, sino que está distribuida en múltiples nodos independientes entre sí entre sí que la registran y la validan sin necesidad de que haya confianza entre ellos. Una vez introducida la información no puede ser borrada, solo se podrá añadir nuevos registros y no será legítima a menos que la mayoría de ellos se ponga de acuerdo por hacerlo. Cada bloque de la cadena contiene el paquete de transacciones y dos códigos, uno que indica cuál es el bloque que lo precede, excepto el de origen, y otro para el que sigue. Es decir, que están entrelazados o encadenados por lo que se llama códigos o apuntadores hash. Ahí entraría Fernet. Listo. En esta parte voy a exponer lo que son los beneficios del blockchain. Siguiente. Puse tres beneficios importantes. El primero es la mayor confianza. Se utiliza una red privada a la que solo los miembros tienen acceso. Con blockchain tiene la seguridad de que recibirá datos precisos y oportunos, además de que sus registros de blockchain
confidenciales se compartirán solo con los miembros específicos de la red a los que haya autorizado. La siguiente, mayor seguridad. Todos los miembros de la red deben llegar a un consenso acerca de la precisión de los datos y todas las transacciones validadas son inalterables ya que se registran de forma permanente. Nadie, ni siquiera un administrador del sistema puede suprimir una transacción. Y por último, más eficiencia. Con un libro mayor distribuido, que ya explicaré qué es este o para qué sirve, entre los miembros de una red se eliminará el tiempo perdido en las acciones de conciliación de registros y para acelerar las transacciones con un conjunto de reglas llamado contrato inteligente, que también lo explicaré en un momento, se almacena en el blockchain y se ejecuta automáticamente. Ahora bien, las características clave. El blockchain de por sí tiene muchas características, pero en este caso pues puse las más importantes con las explicaciones de lo anterior. De primeras, tecnología libro mayor distribuido. Todos los participantes de la red tienen acceso al libro mayor distribuido y a su registro inmutable de las transacciones. Pero, ¿qué se hace con este libro mayor distribuido? Las transacciones se registran solo una vez, eliminando la duplicación del esfuerzo, que es típico en las redes de negocios tradicionales. Registros inalterables. Ningún participante puede cambiar o falsificar una transacción una vez grabada en este libro mayor compartido. Si el registro de cualquier tipo de transacción llega a tener algún error, se debe añadir una nueva transacción para revertirlo, pero pues ambas van a terminar ahí, van a ser visibles. Y por último, contratos inteligentes. Para acelerar las transacciones, un conjunto de reglas llamado contrato inteligente se almacena en el blockchain y se ejecuta automáticamente. ¿Qué hace este contrato inteligente? Pues este puede definir las condiciones para las transferencias de bonos corporativos, incluir términos de un seguro de viaje, incluir los términos de un seguro de viaje que se pagará y muchos tipos de pagos más. Cambios necesarios. Listo, acá esto es bastante importante. Las operaciones a menudo se desperdician esfuerzos al llevar registros duplicados y por validaciones de terceros. Entonces, todos estos son los problemas que llega a tener el blockchain a largo plazo. Otro es que los sistemas de mantenimiento de registros pueden llegar a ser vulnerables a fraudes y ciberataques. Y luego que una transparencia limitada puede ralentizar la verificación de datos. Además, con la llegada del Internet de las cosas, la cantidad de transacciones obviamente ha crecido y todo esto pues ralentiza el negocio, perjudica los resultados y significa que necesitaremos mejorar la manera de hacer las cosas. Tipos de blockchain. En la actualidad existen distintos tipos de blockchain, cada uno con sus capacidades y características únicas que se adaptan a distintas necesidades. Estos tipos de blockchain son la pública, la privada y la híbrida o la federada. La pública trata de la cadena de bloques pública, es una red abierta que permite a cualquier participar en ella. Esta red depende del número de usuarios para su correcto funcionamiento. Por lo tanto, motiva la participación mediante un sistema de incentivos. La privada, en el caso de las blockchain privadas, se construye generalmente para el uso empresarial. Las razones y control están controladas por un consorcio de usuarios privilegiados que pueden emitir o denegar permisos, alterar reglas, revertir transacciones y modificar saldos. Tenemos la híbrida, que sería una fusión como entre la pública y la privada. Es una combinación de entidades públicas y privadas. La mejor manera de describirla es un blockchain pública donde ésta se aloja en una red privada. Esto significa que hay una participación restringida que se controla a través de la propia blockchain privada. Y listo, profe. Bueno, muchachos, pregunta sobre el blockchain para todos, porque es que este tema es importantísimo. No todo quedó claro.
A ver, una pregunta, yo les hago una pregunta, si les quedó claro. Además de las criptomonedas, ¿también para qué sirve el blockchain? Sería como las empresas, como un seguimiento, que es lo que hacen, Como un seguimiento que de qué, de como de los bienes, creo que es. ¿O no? pues, no necesariamente los bienes, no. Operaciones digitales. Operaciones, sí, algún tipo de operaciones puede servir. Por eso es importante que entiendan muy bien lo del blockchain. Ahí en la explicación estaba bien que hablaban de digamos que unos aspectos que era, primero que es distribuida, o sea, descentralizada. No hay un servidor solo de blockchain. Entonces, ¿en dónde está la información? Si no está en un servidor, ¿en dónde está la información? Entonces, por ejemplo, eso, si yo compro un Bitcoin, se supone que es como una clave, hagan de cuenta que es una clave larguísima. Entonces, ¿cómo hacen para saber que yo tengo ese Bitcoin? Que es el corazón de eso. Profe, pues no sé, a veces leí que era como que el blockchain utiliza como los computadores de las personas como tipo servidor. O sea, que no era un servidor como tal, sino eran los computadores y pues de ahí estaba porque, digamos, si se apagaba algo, pues, o se dañaba, pues, o sea, se perdía todo. Pues no sé si estoy mal. Pues, de por sí que hay en la definición decía persona a persona. Chicos, ahorita cuando se desconecten nos volvemos a conectar ahí, al mismo enlace. Pero básicamente hay cierta parte del blockchain, está cuando decía que es persona a persona, que era esa infraestructura que hablábamos del peer-to-peer, que no necesita servidor. Entonces sí es importante, digamos que sí es importante